¿Y si la historia de la mujer más infame de Roma fuera una mentira? ¿Y si cada orgía, cada acto de depravación que cimentó su leyenda negra, no fuera un arrebato de lujuria, sino una pieza fríamente calculada en el tablero de ajedrez más sangriento del imperio? Nos han contado la historia de una ninfómana insaciable, una emperatriz devorada por sus propios apetitos. Pero la verdad, oculta bajo siglos de propaganda y misoginia, podría ser mucho más aterradora. La verdad podría revelar no a una hedonista sino a una estratega psicópata, una maestra de la guerra psicológica que empuñó el sexo como el arma más letal jamás concebida para aniquilar a la élite de la ciudad más poderosa del mundo. Esta es la historia de la desmitificación de un monstruo, o quizás, el descubrimiento de uno mucho peor. En el año 41 después de Cristo, Roma era un animal herido. El reinado demente de Calígula había terminado en un baño de sangre, con su cuerpo acuchillado y abandonado en un pasadizo del palacio. El Senado, oliendo la oportunidad de restaurar la República, deliberaba con una urgencia febril. Pero en las sombras, la Guardia Pretoriana, la misma que había asesinado a un emperador, se disponía a crear otro. Su elección fue un insulto deliberado, una broma macabra: Tiberio Claudio Druso, el tío del difunto Calígula. Un hombre de 50 años, erudito, tartamudo, cojo y considerado por todos, incluida su propia familia, como un idiota inofensivo, un mero peón en el juego del poder, más interesado en sus libros de historia etrusca que en el destino del mundo. A su lado, como una sombra joven y vibrante, se encontraba su esposa, Valeria Mesalina. Apenas una adolescente cuando fue obligada a casarse con aquel hombre que le doblaba la edad, se encontró de la noche a la mañana catapultada al epicentro del poder imperial. Era la mujer más poderosa de un imperio que se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas de Siria. Para el mundo, era la joven emperatriz, una figura decorativa destinada a proporcionar un heredero y a sonreír en las ceremonias públicas. Su imagen era la de la juventud y la belleza, unidas a la decrepitud y la debilidad de un emperador accidental. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba la tormenta que se gestaba tras sus ojos oscuros y calculadores. En una corte donde la traición era el aire que se respiraba, y cada sonrisa ocultaba una daga, Mesalina aprendió rápido. Observó cómo los senadores, hombres de linajes antiguos y fortunas inmensas, se postraban ante su esposo, un hombre al que despreciaban en privado. Vio el miedo en sus ojos, un miedo puro y primario al poder absoluto que Claudio, sin quererlo, ahora ostentaba. Y en ese vacío de liderazgo, donde su marido prefería la compañía de sus manuscritos a la de sus generales, Mesalina no vio una debilidad. Vio una oportunidad. Vio un trono no ocupado, un lienzo en blanco sobre el que podía pintar su propia obra maestra de terror y control. La narrativa oficial, escrita por sus enemigos tras su muerte, la pintó como un torbellino de lujuria. La llamaron la joven emperatriz depredadora, una criatura de instintos insaciables que profanó la dignidad del trono con sus innumerables amantes. Pero esta versión es demasiado simple, demasiado conveniente. Oculta una verdad mucho más compleja y siniestra. La verdadera tragedia, el verdadero horror de la historia de Mesalina, no reside en su supuesta depravación sexual, sino en la corrosión absoluta de su alma, en una enfermedad mental que la transformó en una arquitecta de la ruina humana, una psicópata calculadora que disfrazó su patológica adicción al poder bajo el velo del libertinaje. El gancho que nos permite desentrañar este misterio es un artefacto tan polémico como revelador: los fragmentos de un supuesto diario personal. Un documento que, de ser auténtico, reescribe por completo su historia. En sus páginas, cada acto de crueldad, cada adulterio y sobre todo, cada una de las 247 ejecuciones que orquestó durante su breve pero sangriento reinado, no se describen como crímenes pasionales o impulsos irrefrenables. Se detallan con una frialdad quirúrgica, como piezas de un rompecabezas, movimientos estratégicos en una partida mortal, para asegurar el control total y absoluto del Imperio Romano, para ella y su hijo, británico. La enfermedad de Mesalina no era una dolencia del cuerpo, sino un cáncer del espíritu. Una ausencia total y congénita de empatía, una incapacidad para ver a los seres humanos como algo más que instrumentos para sus fines. Las personas no eran amigos, amantes o rivales, eran activos o pasivos, herramientas útiles o obstáculos a eliminar. Su mente era un laberinto de cálculo frío, donde la moralidad era un concepto abstracto e irrelevante.
El poder no era un medio para gobernar, era un fin en sí mismo, una droga adictiva que necesitaba en dosis cada vez mayores para sentirse viva, para llenar el vacío aterrador que habitaba en su interior. Su cuerpo, el mismo que la historia ha condenado, se convirtió en su principal arma y a la vez, en su campo de batalla. Lo utilizó con una precisión devastadora. No era simplemente un instrumento de placer, sino una herramienta de humillación, un medio para forjar alianzas inestables y sobre todo un escenario para demostrar su dominio. Cada encuentro sexual no era un acto de deseo, sino una transacción de poder, una afirmación de su superioridad. Seducía a los hombres más poderosos de Roma, no por atracción, sino para poseer sus secretos, para convertirlos en sus marionetas, atados a ella por el miedo a la exposición y la promesa de favor imperial. El contraste entre su imagen pública y su realidad secreta se convirtió en el motor de su existencia. Durante el día, era Valeria Mesalina Augusta, la devota esposa de Claudio, la madre del heredero al trono, una figura de piedad y dignidad que presidía ceremonias religiosas y actos de caridad. Pero al caer la noche, se despojaba de su identidad imperial como si fuera un vestido de seda. Se cubría con una peluca rubia, ropas vulgares y, bajo el alias de Lisisca, descendía a los fétidos burdeles de la Suburra, el barrio más bajo y peligroso de Roma. Allí, se convertía en una prostituta más, compitiendo con las demás por clientes en una demostración retorcida de su propio poder. Esta doble vida no nacía de una necesidad económica o de un deseo sexual incontrolable, como sus detractores afirmaron. Era un experimento psicológico, una prueba para sí misma. Necesitaba demostrar que su poder de seducción, su capacidad para dominar a los hombres, era innato, independiente de su título de emperatriz. Quería saber si era deseada por ser Mesalina o simplemente por ser la mujer del emperador. En la Suburra, como Lisisca, obtenía su respuesta noche tras noche, reafirmando su creencia de que era una fuerza de la naturaleza, una entidad superior a la que las reglas mortales no aplicaban. Esta dualidad alimentó su megalomanía hasta cotas inimaginables. La corte de Claudio se transformó bajo su influencia en un teatro del terror. El Senado, la institución que había gobernado Roma durante siglos, vivía paralizado por el pánico. Un susurro de Mesalina podía significar la ruina. Una acusación infundada de traición era una sentencia de muerte segura. Los senadores veían a sus esposas e hijas ser convocadas al palacio, sabiendo que negarse era imposible, y que aceptar era una mancha de deshonor. Mesalina disfrutaba de este juego sádico, utilizando los lazos familiares para desmoralizar a sus enemigos, obligándolos a ser testigos de la humillación de sus seres queridos como precio por su propia supervivencia. Su método era diabólicamente eficaz. A menudo ni siquiera necesitaba involucrarse directamente. Su arma preferida era el rumor, una ponzoña invisible que se extendía por los pasillos del Palatino y los foros de la ciudad. Utilizaba a su red de espías, libertos y damas de compañía para plantar semillas de duda y escándalo. Una rival política era acusada de adulterio, y su marido, para salvar su propio honor, se veía obligado a repudiarla o a solicitar su exilio. Con una sola intriga, Mesalina eliminaba no a uno, sino a dos enemigos, neutralizando a la mujer y dejando al hombre políticamente debilitado y socialmente aislado. El poder imperial dejó de ser una institución de gobierno para convertirse en un sinónimo de capricho y terror. Las leyes se retorcían para satisfacer sus deseos, las fortunas se confiscaban para llenar sus arcas, y las vidas se extinguían para saciar su paranoia. La consecuencia más impactante de su estrategia de decadencia moral es que durante un tiempo, funcionó a la perfección. Roma se arrodilló, no ante el erudito Claudio, sino ante el fantasma de su esposa. Ella era el verdadero poder detrás del trono, una emperatriz en la sombra que movía los hilos con una destreza aterradora, construyendo su imperio personal sobre los cimientos del miedo. Este reinado de terror psicológico tuvo un efecto corrosivo en toda la élite romana. La confianza se evaporó, reemplazada por una sospecha universal. Las alianzas se rompían tan rápido como se formaban. Los amigos traicionaban a los amigos, los padres a los hijos, en un intento desesperado por ganar el favor de la emperatriz, o, al menos, evitar su ira. Mesalina observaba este espectáculo de degradación humana con una satisfacción gélida, viéndolo como una confirmación de su visión cínica del mundo. Que todos sin excepción eran corruptibles, que la lealtad era una ficción, y que el miedo era la única moneda verdaderamente universal.
Su dominio sobre Claudio era absoluto, una obra maestra de manipulación psicológica. Jugaba con sus inseguridades, alimentando su paranoia hacia el Senado mientras se presentaba a sí misma como su única y verdadera aliada, la única persona en el mundo que velaba por su seguridad. Le presentaba pruebas falsas de conspiraciones, le susurraba nombres de traidores imaginarios, y lo convencía de firmar sentencias de muerte mientras él creía estar protegiendo su propia vida. La ceguera de Claudio no era del todo involuntaria. Era más fácil creer en las mentiras de su joven esposa que enfrentar la aterradora realidad de que estaba rodeado de enemigos, y que era demasiado débil para enfrentarlos solo. Esta carta blanca le permitió a Mesalina perfeccionar su maquinaria de poder. Su red de espías se extendía por toda la ciudad, desde los palacios senatoriales hasta las tabernas más humildes. Libertos ambiciosos como Narciso, Palas y Calisto se convirtieron en sus ejecutores, hombres que le debían su inmensa riqueza y poder, y que cumplían sus órdenes sin hacer preguntas. Ellos gestionaban las acusaciones, organizaban los juicios sumarios, y se aseguraban de que las propiedades de los condenados fueran transferidas discretamente al patrimonio de la emperatriz. Eran los engranajes de una máquina de matar perfectamente engrasada, con Mesalina como su única e indiscutible diseñadora. La manifestación más extrema de su psicopatía, y su necesidad de dominio público, fue la legendaria competición con la prostituta más famosa de Roma, una mujer llamada Sila. No se trataba de un simple acto de lujuria o de una apuesta frívola. Fue un espectáculo de poder sádico, cuidadosamente orquestado para enviar un mensaje a toda la ciudad. Mesalina, bajo su disfraz de Lisisca, desafió a Sila a una maratón sexual de 24 horas, para ver quién de las dos podía satisfacer a más hombres. El evento se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de la decadencia sin límites de la era. El resultado fue tan brutal como el desafío. Mesalina demostró una resistencia que parecía sobrehumana, superando a su rival profesional con una facilidad insultante. Pero la victoria no fue suficiente para ella. El verdadero propósito del evento no era ganar, sino aniquilar. Pocos días después de la competición, Sila fue encontrada muerta en un callejón, asesinada por orden de la emperatriz. El mensaje era claro y escalofriante. Mesalina no toleraba competencia en ningún ámbito. Ya fuera en el lecho imperial o en el catre de un burdel, su dominio tenía que ser total, incuestionable y absoluto. Cualquier rival, por insignificante que pareciera, debía ser eliminado. La historia de Mesalina es, en esencia, la crónica de cómo el poder absoluto, cuando cae en manos de una mente desprovista de límites morales y empatía, puede transformar la depravación en una calculada y aterradora forma de arte político. Cada escándalo que protagonizó no fue una mancha en su reputación, sino una pincelada deliberada en el retrato de terror que estaba pintando. Quería ser temida pero también deseada. Quería que su nombre fuera sinónimo de peligro y placer, una combinación irresistible que desarmaba a sus adversarios y los atraía a su red antes de que se dieran cuenta de que estaban atrapados. Su juventud fue, paradójicamente, una de sus mayores ventajas. Nadie esperaba que una chica de apenas 20 años pudiera albergar tal grado de ambición y crueldad. La subestimaron, la vieron como una niña caprichosa, una emperatriz consorte cuya influencia se limitaba al dormitorio. Este error de cálculo fue el que permitió que su red de poder creciera sin control en los primeros años. Mientras los hombres de Roma se centraban en las conspiraciones políticas tradicionales, Mesalina estaba librando una guerra diferente, una guerra psicológica y sexual para la que no estaban preparados. Su matrimonio forzado con Claudio, un evento que podría haber sido el final de sus ambiciones, se convirtió en su catalizador. En la debilidad de su marido, encontró su propia fuerza. En su desinterés por el poder, encontró su oportunidad. Aprendió a navegar por las corrientes letales de la corte imperial no como una víctima sino como una depredadora. Descubrió muy pronto que el miedo era una moneda mucho más valiosa que el oro o el favor político. El oro podía comprar lealtad temporal, pero el miedo garantizaba una obediencia incondicional y perpetua. Los primeros signos de su método emergieron sutilmente. Comenzó con las esposas de los rivales políticos de Claudio. En lugar de atacar directamente a los senadores, lo que habría creado mártires y unido a la oposición, Mesalina atacaba a sus familias. Orquestaba campañas de desprestigio, difundiendo rumores sobre la infidelidad o la conducta impropia de sus esposas. En una sociedad obsesionada con el honor y la reputación familiar, estas acusaciones eran devastadoras. El senador, para proteger su propio estatus, se veía forzado a divorciarse,
quedando socialmente debilitado y distraído por el escándalo doméstico. Esta táctica de 2 por 1 se convirtió en su firma. Con una sola intriga, no solo neutralizaba a un oponente político, sino que también destruía la vida de una mujer inocente, a menudo enviándola al exilio o a la pobreza. Para Mesalina, estas mujeres no eran más que daños colaterales, peones sacrificables en su gran partida. Cada victoria, cada familia destruida, reforzaba su creencia en la eficacia de sus métodos, y la empujaba a buscar objetivos cada vez más audaces y a emplear tácticas cada vez más crueles para lograr sus fines. La Roma que Mesalina estaba moldeando era una ciudad de susurros y miradas furtivas. La opulencia de los banquetes imperiales contrastaba grotescamente con la atmósfera de terror que impregnaba el aire. Los invitados sonreían, elogiaban al emperador y a su esposa, pero sus ojos delataban el pánico constante en el que vivían. Sabían que una palabra equivocada, una mirada malinterpretada, o la simple envidia de la emperatriz por sus joyas o su villa, podría costarles la vida. El lujo se había convertido en una trampa mortal, y la proximidad al poder, en el lugar más peligroso del mundo. Poco a poco, su audacia se transformó en una arrogancia desmedida. Empezó a creerse intocable, una diosa en la tierra cuyas acciones estaban por encima de cualquier juicio humano. La normalización del asesinato como una herramienta política cotidiana fue el clímax de su psicopatía. Las ejecuciones dejaron de ser eventos extraordinarios para convertirse en parte de la rutina administrativa del palacio. Los nombres de senadores y caballeros de alto rango eran añadidos a las listas de proscripción con la misma naturalidad con la que se encargaba un nuevo cargamento de vino o seda. La corte se dividió en 2 facciones silenciosas, los aterrorizados y los cómplices. No había término medio. O eras una víctima potencial, o te convertías en un colaborador, participando en su red de delaciones y conspiraciones para garantizar tu propia supervivencia. Esta polarización destruyó los últimos vestigios de la aristocracia romana como una clase política cohesionada, fragmentándola en individuos aislados y paranoicos, que solo se preocupaban por sí mismos. Mesalina había logrado lo que emperadores mucho más poderosos no habían conseguido. Había decapitado políticamente al Senado sin necesidad de una guerra civil. Su control sobre la narrativa era casi tan absoluto como su control sobre la vida y la muerte. Cualquier atisbo de disidencia era silenciado de forma inmediata y brutal. Los historiadores que se atrevían a criticarla, los poetas que escribían sátiras veladas sobre su conducta, desaparecían sin dejar rastro. Se aseguró de que la única versión de su historia que se contara públicamente fuera la que ella misma aprobaba. La de una emperatriz virtuosa, y una esposa leal que ayudaba a su amado esposo a purgar el estado de traidores y conspiradores. La mentira era tan grande, tan audaz, que muchos llegaron a creerla. La dualidad entre la emperatriz diurna y la prostituta nocturna alcanzó su punto más álgido. Ya no era solo una prueba de su poder, sino una necesidad psicológica. En el palacio, estaba rodeada de hipocresía y miedo, de sonrisas falsas y adulación vacía. En la suburra, encontraba una extraña forma de honestidad brutal. Allí, los hombres la deseaban por lo que era en ese momento, un cuerpo anónimo en la oscuridad. Esta inmersión en el mundo más bajo, le proporcionaba una sensación de autenticidad retorcida, un recordatorio de que, bajo las joyas y la seda, su poder más primario residía en su propia carne. Sin embargo, esta doble vida también la aisló por completo. Se movía entre 2 mundos, pero no pertenecía a ninguno. En el palacio, era una actriz interpretando un papel. En la suburra, era una extraña jugando un juego peligroso. Era la única persona en todo el imperio que conocía el tablero completo, la única que entendía la conexión entre las intrigas palaciegas y las transacciones carnales de los burdeles. Esta omnisciencia autoimpuesta la encerró en una soledad profunda y aterradora, una soledad que solo podía llenar con más poder, más control y más violencia. Su estrategia, basada en el escándalo y el terror, la llevó al borde de lograr su objetivo final, derrocar al propio Claudio y establecer una nueva dinastía con su hijo británico como emperador, un niño al que ella controlaría como regente. Ya no se contentaba con ser el poder en la sombra, quería el trono para sí misma, a la vista de todos. El plan era audaz, casi demencial en su envergadura, y comenzó a ponerlo en marcha eligiendo al hombre que sería su consorte en este nuevo orden, un peón atractivo y ambicioso llamado Cayo Silio. La pieza final de su rompecabezas estaba a punto de ser colocada.
Cayo Silio era un hombre tallado por los dioses para la admiración y la envidia, poseedor de una belleza que hacía girar las cabezas en el foro, y una estirpe que se remontaba a los héroes de la República. Era el arquetipo del patricio romano, inteligente, carismático y sobre todo, peligrosamente ambicioso. Mesalina lo observó durante meses, no con el arrebato de una amante, sino con la fría evaluación de un general que inspecciona un arma nueva. Vio en su arrogancia una herramienta, en su ambición un motor que podría dirigir a su antojo. No se enamoró de él, lo seleccionó. Silio no sería su amante en el sentido tradicional, sino la pieza central de su jugada más audaz, el actor principal en el acto final de su gran obra de teatro, un hombre destinado a sentarse en un trono que nunca sería verdaderamente suyo, un consorte para una reina que no tenía intención de compartir su poder. La elección de Silio fue el primer indicio de que la mente de Mesalina había cruzado un umbral del que no había retorno. Su estrategia ya no se basaba en la eliminación sigilosa de enemigos, sino en la reconfiguración abierta del poder imperial. Se había cansado de gobernar desde las sombras, de susurrar órdenes al oído de un emperador decrépito. El éxito de sus intrigas, la facilidad con la que había doblegado a la aristocracia más orgullosa del mundo, la había convencido de su propia divinidad, de su derecho a gobernar abiertamente. La idea de una regencia, de controlar el imperio a través de su hijo británico, ya no era suficiente. Quería la corona para ella, y Silio, con su linaje impecable y su popularidad, sería el rostro aceptable que legitimaría su golpe de Estado, ante un Senado, y un pueblo que jamás aceptarían a una mujer como gobernante única. Para comprender la magnitud de esta locura, debemos retroceder a sus orígenes, a la niña que fue antes que el monstruo. Valeria Mesalina nació en el seno de una de las familias más ilustres de Roma, emparentada directamente con el propio Augusto. Creció rodeada de un lujo inimaginable, pero también de un veneno insidioso, el poder. Desde su más tierna infancia, observó cómo las alianzas se forjaban y se rompían en los salones de su casa, cómo las sonrisas ocultaban dagas, y cómo el destino de hombres poderosos se decidía con un susurro en el momento oportuno. No aprendió sobre la moral en los textos de los filósofos, sino sobre la supervivencia en el campo de batalla que era la política aristocrática romana. La empatía no era una virtud, era una debilidad que otros explotarían sin piedad. Su juventud fue una jaula dorada, una preparación constante para un único propósito, un matrimonio ventajoso que fortaleciera el poder de su familia. No se le permitió tener sueños propios, ni ambiciones personales que no estuvieran alineadas con las de su clan. Su cuerpo, su belleza y su linaje no le pertenecían. Eran activos de la familia, una moneda de cambio de altísimo valor en el mercado del poder. Esta despersonalización temprana, esta visión de sí misma como un mero instrumento, fue la primera semilla de su posterior visión del mundo. Si ella era una herramienta, entonces todos los demás también lo eran, piezas en un juego que estaba aprendiendo a dominar, antes incluso de entender completamente sus reglas. El momento que selló su destino, llegó cuando apenas tenía 15 años. Se le comunicó que se casaría con Tiberio Claudio Druso, un hombre que le triplicaba la edad, un paria dentro de su propia familia imperial. La noticia fue un golpe brutal. Casarse con Claudio no era un ascenso, era una humillación. Era ser encadenada a un hombre que era el hazmerreír de la corte, un erudito tartamudo, y cojo al que todos consideraban un idiota. Para una joven orgullosa y consciente de su valía, fue el equivalente a ser enterrada en vida. La noche de bodas no fue una unión de amor, ni siquiera de política, fue una rendición, una lección brutal sobre su propia impotencia en un mundo gobernado por hombres. Pero en la oscuridad de aquel lecho nupcial, junto al cuerpo envejecido de su marido, Mesalina no encontró solo desesperación. Encontró una resolución fría como el acero. Si estaba condenada a esta farsa, no sería una víctima pasiva. Si el mundo la veía como un apéndice de aquel hombre ridículo, ella se aseguraría de ser el cerebro que moviera sus miembros. La humillación no la rompió, la forjó. El desprecio que sentía por su marido, se transformó en un desprecio por todo el sistema que la había puesto en esa situación, por todos aquellos senadores arrogantes que se reían de Claudio en público y temblaban ante el poder del emperador en privado. Vio su hipocresía, y supo que podía explotarla. Los primeros años de su matrimonio fueron un periodo de intensa y silenciosa observación.
Mientras Claudio se perdía en sus estudios sobre la historia etrusca y las complejidades de la gramática latina, Mesalina estudiaba algo mucho más vital: el comportamiento humano en su estado más corrupto. Se convirtió en una experta en leer las microexpresiones, en detectar la mentira en una sonrisa, la envidia en un cumplido, el miedo en una mirada. Escuchaba los rumores que corrían por los pasillos del palacio, no como cotilleos, sino como informes de inteligencia. Trazó un mapa mental de la corte, identificando las lealtades, las deudas, las ambiciones, y lo más importante, las debilidades de cada persona de importancia. El asesinato de Calígula y el inesperado ascenso de Claudio al trono fue el catalizador que activó todo lo que había aprendido. De la noche a la mañana, pasó de ser la esposa de un excéntrico a ser la emperatriz del mundo conocido. El poder absoluto, algo que había observado desde la distancia, ahora estaba al alcance de su mano. Y fue entonces cuando la enfermedad latente en su alma, esa ausencia congénita de empatía, comenzó a manifestarse de forma activa. Vio el terror en los ojos de los senadores que venían a postrarse ante su marido, y sintió una oleada de euforia, una sensación de poder tan intensa, que se convirtió en una adicción instantánea. El punto de inflexión, el momento en que la observadora se convirtió en jugadora, no fue un evento grandioso, sino una intriga sutil y devastadora. Su primera víctima fue Julia Libila, la propia sobrina de Claudio y hermana del difunto Calígula. Julia era hermosa, popular y, lo peor de todo, representaba una posible amenaza dinástica. Mesalina no la atacó directamente. En su lugar, tejió una red de calumnias con una paciencia de araña. Acusó a Julia de adulterio con el filósofo Séneca, una acusación diseñada para manchar no solo su moralidad, sino también su intelecto, asociándola con un hombre cuya filosofía estoica era vista con sospecha en la corte. La estrategia fue impecable. Mesalina no necesitaba pruebas, solo necesitaba el poder de la sugerencia. Presentó su caso a Claudio no como un ataque personal, sino como una cuestión de seguridad estatal y de honor familiar. Jugó con las inseguridades de su marido, convenciéndolo de que Julia y Séneca conspiraban contra él, utilizando sus encuentros filosóficos como tapadera para un complot político. Claudio, paranoico y fácilmente manipulable por la única persona en la que creía confiar, firmó la orden de exilio para ambos. Julia fue desterrada a una isla desolada, donde poco después sería ejecutada por orden de Mesalina, y Séneca fue enviado a Córcega. La eliminación de Julia Libila y Séneca fue una obra maestra de crueldad eficiente. Con una sola jugada, Mesalina había eliminado a una rival dinástica y a uno de los intelectuales más influyentes de Roma. Pero el verdadero significado de este evento fue lo que reveló sobre su propia psique. Tras la ejecución de Julia, sus damas de compañía la encontraron en sus aposentos, tranquila, serena, como si acabara de terminar una tarea administrativa. No había rastro de culpa, ni de remordimiento, ni siquiera de triunfo exultante. Solo una fría satisfacción, la misma que un artesano siente al ver que una pieza encaja perfectamente en su lugar. Era la primera entrada sangrienta en su diario mental de poder. Este fue el verdadero nacimiento de la Mesalina que la historia recordaría. La enfermedad, su psicopatía, ya no era una condición latente, sino un modus operandi. Descubrió que podía matar sin mancharse las manos de sangre, que podía destruir vidas con un simple susurro. Esta revelación fue embriagadora. El poder sobre la vida y la muerte era la droga definitiva, y cada ejecución exitosa, cada rival eliminado, solo aumentaba su apetito. Comenzó a ver Roma no como un imperio que gobernar, sino como un tablero de ajedrez personal, y a sus habitantes como peones que podía sacrificar a voluntad para proteger a sus piezas más valiosas, ella misma y su hijo, británico. A partir de ese momento, su estrategia se diversificó y se perfeccionó. Se dio cuenta de que el ataque directo a un senador poderoso podía ser arriesgado, ya que creaba mártires y podía unir a sus enemigos. Sin embargo, atacar a sus familias era mucho más efectivo y sádico. La sociedad romana estaba obsesionada con el honor familiar, la asterisco dignitas asterisco. Una mancha en la reputación de una esposa o una hija podía destruir la carrera política de un hombre de forma mucho más eficaz que una acusación directa de traición. Mesalina convirtió esta realidad cultural en su arma más letal, iniciando una guerra psicológica contra las mujeres de la élite senatorial. Su método era diabólicamente simple: identificaba a un senador que consideraba una amenaza o cuya fortuna codiciaba.
En lugar de enfrentarse a él en el Senado, convocaba a su esposa al palacio. La petición era siempre cortés, una invitación a un recital de poesía, o a una ceremonia religiosa. Negarse era imposible. Una vez en el palacio, la mujer era atrapada en la red de Mesalina. A veces, la emperatriz simplemente la humillaba en privado. Otras veces, la obligaba a cometer adulterio con uno de sus libertos o amantes, asegurándose de que hubiera testigos. La víctima quedaba rota, atrapada entre el deshonor y el miedo a la ira de la emperatriz. El resultado era siempre el mismo. El senador, enfrentado a la humillación pública de su esposa, tenía dos opciones igualmente destructivas. Podía repudiarla y divorciarse, lo que implicaba un escándalo público que dañaba su reputación y lo dejaba políticamente vulnerable. O podía aceptar la situación en silencio, convirtiéndose en el hazmerreír de Roma, un hombre sin honor incapaz de controlar a su propia familia. En ambos casos, su poder quedaba neutralizado. Mesalina, con una sola acción, no solo eliminaba a un oponente, sino que también se apropiaba de la dote de la esposa divorciada, o extorsionaba al marido, con el secreto de su deshonra. Esta táctica, repetida una y otra vez, sembró un terror sin precedentes entre la aristocracia. Los hombres más poderosos de Roma, que habían comandado legiones y gobernado provincias, vivían con un miedo constante no a ser asesinados, sino a recibir una invitación del palacio para sus esposas o hijas. Mesalina disfrutaba sádicamente de este poder. Le encantaba ver cómo la arrogancia de aquellos hombres se desmoronaba, cómo le suplicaban clemencia, no para ellos mismos, sino para sus familias. Era la máxima humillación, la prueba definitiva de su dominio absoluto sobre ellos, no solo en la esfera pública, sino también en la más íntima y personal. Para ocultar esta campaña de terror psicológico, Mesalina comenzó a construir meticulosamente su imagen pública, su maquillaje de virtud. Se presentaba ante el pueblo de Roma como la esposa devota y la madre abnegada, el pilar moral de la familia imperial. Presidía ceremonias religiosas con una piedad exagerada, realizaba generosas donaciones a los templos, y participaba en actos de caridad. Su rostro, joven y sereno, aparecía en las monedas junto al de su hijo británico, proyectando una imagen de estabilidad dinástica y de valores familiares tradicionales. Era una actriz consumada, y su escenario era el Imperio Romano. Esta dualidad entre su imagen pública y su realidad secreta no era una lucha interna, era una estrategia deliberada. La fachada de piedad le proporcionaba la cobertura perfecta para sus crímenes. ¿Quién podría creer que aquella emperatriz, que lloraba en los funerales de los héroes de guerra y honraba a Vesta, la diosa del hogar, era en realidad una depredadora que destruía familias por placer y poder? La disonancia era tan grande que la mayoría de la gente simplemente se negaba a creer los rumores, descartándolos como calumnias de sus enemigos. Mesalina entendió que la mentira más efectiva es aquella tan audaz y descarada que resulta increíble. El impacto en su propia vida fue profundo, pero no en la forma que uno podría esperar. No sufría de culpa o de conflicto moral. En cambio, la doble vida la aisló en una cumbre de soledad omnipotente. Era la única persona en el mundo que conocía la verdad completa, la única que veía las dos caras de la moneda. Este conocimiento la separó del resto de la humanidad. Dejó de ver a las personas como seres con emociones y vidas propias, y empezó a verlas como personajes en su guión, marionetas cuyos hilos solo ella podía ver y manipular. Esta deshumanización del mundo a su alrededor fue también una deshumanización de sí misma. La necesidad de mantener esta fachada, y al mismo tiempo, de escalar sus operaciones, la llevó a crear una red de cómplices. No buscaba amigos ni confidentes sino instrumentos. Identificó a los libertos más ambiciosos de la corte de Claudio, hombres como Narciso, el secretario del emperador, Palas, el tesorero, y Calisto, el encargado de las peticiones. Eran hombres de origen humilde, que habían acumulado un poder inmenso, pero que seguían siendo despreciados por la aristocracia senatorial. Mesalina vio en su resentimiento y en su codicia, la lealtad más fiable que el dinero podía comprar. Les ofreció un pacto diabólico. A cambio de su lealtad incondicional y su participación en sus planes, les prometió riquezas más allá de sus sueños más salvajes y protección contra sus enemigos en el Senado. Ellos se convirtieron en sus ojos, sus oídos y, a menudo, sus verdugos. Narciso redactaba las acusaciones falsas,
Palas gestionaba la confiscación de las propiedades de los condenados, y Calisto se encargaba de intimidar a los testigos. Juntos, formaron un triunvirato del terror al servicio de la emperatriz. Eran los engranajes de su máquina de poder, y ella era la ingeniera que la había diseñado, y la mantenía perfectamente engrasada con sangre y oro. Con su red de espías y ejecutores en su lugar, Mesalina ya no necesitaba actuar con tanta sutileza. Su audacia creció en proporción directa a su poder. Las acusaciones se volvieron más frecuentes, los juicios más sumarios y las ejecuciones más públicas. La atmósfera en Roma se enrareció, cargada de una paranoia asfixiante. Las amistades de toda la vida se rompieron por la sospecha, los lazos familiares se tensaron hasta el punto de ruptura. Nadie sabía en quién confiar. Un comentario descuidado en un banquete podía ser denunciado a la mañana siguiente, y una simple mirada de envidia hacia las joyas de la emperatriz podía interpretarse como un acto de desafío. El Senado, la institución que había sido el corazón de la República durante siglos, quedó políticamente castrado. Los senadores ya no debatían sobre leyes o estrategias militares. Su principal preocupación era sobrevivir un día más. Pasaban sus días elaborando discursos llenos de alabanzas vacías hacia Claudio y Mesalina, y sus noches atormentados por la posibilidad de que sus nombres aparecieran en la siguiente lista de proscripción. Mesalina había logrado lo que ni siquiera los tiranos más notorios habían conseguido. Había silenciado al Senado no por la fuerza de las armas, sino por la corrosión del miedo. Este periodo marcó la consolidación de su método. La combinación de terror psicológico, manipulación política, y una fachada de virtud, se había demostrado infalible. Cada enemigo eliminado, cada fortuna confiscada, cada familia destruida, reforzaba su creencia en su propia infalibilidad. La ausencia de consecuencias negativas para sus acciones, la convenció de que estaba por encima de las leyes de los hombres y de los dioses. La enfermedad de su alma, su psicopatía, había encontrado el entorno perfecto para florecer, el poder absoluto y sin control del trono imperial romano. El contraste entre la imagen y la realidad se hizo más grotesco. Mientras los poetas escribían odas a la piedad de la emperatriz, y los escultores cincelaban su perfil sereno en mármol, los pasillos del palacio se llenaban de los fantasmas de sus víctimas. Cada estatua, cada inscripción honorífica, era una mentira monumental, que ocultaba una fosa común de ambiciones rotas y vidas destruidas. Mesalina caminaba entre estos monumentos a su propia hipocresía, con una indiferencia total, viéndolos no como un recordatorio de sus crímenes, sino como un testimonio de su genio para el engaño. La lucha de Mesalina no fue contra una enfermedad que la consumía, sino una lucha por alimentar una adicción que la definía. Su problema no era algo que quisiera ocultar o combatir, era la esencia misma de su ser. El maquillaje de virtud no era para esconder una debilidad, sino para afilar un arma. Cada acto de piedad pública era una maniobra táctica, cada sonrisa una finta. Su vida se convirtió en una performance ininterrumpida, y el aplauso que buscaba no era el amor del pueblo, sino el eco del miedo en los corazones de sus enemigos. El impacto en su existencia fue la creación de un vacío insondable. Al tratar a todos como objetos, ella misma se convirtió en una isla, incapaz de establecer una conexión humana genuina. El amor, la amistad, la confianza, eran conceptos que entendía intelectualmente, y que sabía imitar a la perfección, pero que era incapaz de sentir. Su único compañero constante era el cálculo frío, la planificación incesante de su siguiente movimiento. Esta soledad no la entristecía, la fortalecía, liberándola de las ataduras emocionales que, según ella, hacían débiles a los demás. Su control sobre Claudio se volvió tan absoluto, que bordeaba lo cómico. Lo convenció de que el Senado entero conspiraba para asesinarlo, y que solo ella, su leal y joven esposa, se interponía entre él y una muerte segura. Le presentaba listas de traidores que él firmaba sin dudar, agradeciéndole por su vigilancia. Claudio, inmerso en sus libros y aterrorizado por la perspectiva de compartir el destino de Calígula, delegó felizmente la desagradable tarea de la seguridad del Estado en Mesalina y sus libertos. No era ciego a su crueldad, pero eligió la ignorancia voluntaria, ya que era más cómodo que enfrentar la verdad. Esta carta blanca fue el catalizador para la siguiente fase de su plan. Con el Senado aterrorizado y su marido convertido en un títere, ya no había contrapesos a su poder. La maquinaria de acusaciones y ejecuciones comenzó a funcionar por sí sola,
impulsada por la codicia de sus libertos, que veían en cada nueva proscripción una oportunidad para enriquecerse. Mesalina se convirtió en la presidenta de una empresa criminal cuyo único negocio era la extorsión y el asesinato legalizado. Las arcas del Estado y las suyas propias se desbordaron con la riqueza confiscada a sus víctimas. La normalización del asesinato como una herramienta política cotidiana fue quizás la manifestación más escalofriante de su psicopatía. Lo que había comenzado como una táctica para eliminar amenazas específicas se convirtió en una rutina. La muerte dejó de ser un tabú para convertirse en una solución administrativa. Un senador con una villa especialmente hermosa en la bahía de Nápoles podía encontrarse acusado de traición simplemente porque Mesalina codiciaba su propiedad. La justificación política se volvió cada vez más delgada, hasta que desapareció por completo, dejando al descubierto el capricho depredador que había debajo. El sistema judicial romano, una de las grandes herencias de la República, se convirtió en una farsa. Los juicios, cuando se celebraban, eran meros espectáculos diseñados para dar una apariencia de legalidad a sentencias que ya habían sido decididas en los aposentos de la emperatriz. Los testigos eran sobornados o intimidados, las pruebas eran fabricadas, y los abogados defensores sabían que una defensa demasiado enérgica de su cliente podría costarle su propia vida. La justicia en la Roma de Mesalina no era ciega, miraba directamente a la emperatriz, esperando sus instrucciones. La corte se fracturó irremediablemente. La antigua camaradería de la élite, forjada a través de generaciones de matrimonios y alianzas, se evaporó. Fue reemplazada por una red de desconfianza universal, donde cada hombre veía a su vecino como un potencial delator. Las cenas se convirtieron en campos de minas verbales, y la amistad en un riesgo mortal. Mesalina había atomizado a la aristocracia, convirtiéndola en una colección de individuos asustados e impotentes, incapaces de unirse contra ella, porque ya no confiaban los unos en los otros. Su estrategia de divide y vencerás había alcanzado su máxima expresión. El veneno de su influencia se extendió más allá del palacio, filtrándose en la propia cultura de Roma. La delación se convirtió en una industria floreciente. Ciudadanos ambiciosos o desesperados podían ganar el favor imperial o saldar viejas rencillas denunciando a sus vecinos por supuestos crímenes contra el Estado. Una ola de paranoia se apoderó de la ciudad. La gente empezó a medir sus palabras incluso en la intimidad de sus hogares, temiendo que sus propios esclavos pudieran estar escuchando para vender sus secretos a los espías de la emperatriz. La esfera privada, el último refugio del ciudadano romano, había sido violada. En este punto, Mesalina comenzó a sentir que el juego se le estaba quedando pequeño. Había sometido al Senado, controlaba al emperador y había aterrorizado a la ciudad. Las intrigas palaciegas, aunque efectivas, ya no le proporcionaban la misma emoción. La adicción exigía dosis cada vez mayores, riesgos más audaces. Fue entonces cuando su mente comenzó a concebir un nuevo tipo de escenario para su poder, un escenario que no se limitaría a los pasillos del palacio, sino que abarcaría las calles más oscuras y sórdidas de Roma. La emperatriz virtuosa estaba a punto de crear a su gemela oscura. La idea de Lisisca nació de esta necesidad de escalar el riesgo y de una pregunta que la atormentaba. Su poder sobre los hombres de la corte era innegable, pero ¿se debía a su encanto y su intelecto? ¿O simplemente al hecho de que era la esposa del emperador? ¿La deseaban a ella, Valeria Mesalina, o deseaban el poder que representaba? Esta duda, sobre la naturaleza de su propia influencia, se convirtió en una obsesión. Necesitaba demostrarse a sí misma que su capacidad para dominar a los hombres era innata, una fuerza fundamental de su ser, independiente de su título y su posición. Así comenzó a planificar sus descensos a la Suburra, el barrio más bajo de Roma. No era un impulso, sino una operación cuidadosamente organizada. Sus libertos de confianza preparaban el disfraz, una peluca rubia y barata, ropas vulgares, maquillaje pesado. Crearon una nueva identidad para ella, Lisisca, una prostituta de provincias recién llegada a la capital. Se aseguraron de que los burdeles que frecuentaba estuvieran controlados por hombres leales a ellos, garantizando su seguridad sin que ella lo supiera. Para Mesalina, sin embargo, la ilusión de peligro era esencial para la emoción del experimento. Su primera noche como Lisisca fue una revelación. En la oscuridad anónima y fétida de un burdel de la Suburra, despojada de sus joyas, su seda y su nombre, descubrió una nueva forma de poder. Allí, los hombres no se inclinaban ante ella con miedo y respeto fingido,
La deseaban con una lujuria cruda y animal. Y ella descubrió que podía manipular ese deseo, con la misma facilidad con la que manipulaba el miedo de los senadores. Aquel juego nocturno se convirtió en una necesidad fisiológica, una segunda piel que respiraba una verdad que el palacio asfixiaba. En la suburra, Mesalina no era una emperatriz interpretando un papel, sino la encarnación más pura de su propia voluntad. Cada transacción carnal era un experimento, una recolección de datos sobre la naturaleza del deseo masculino en su forma más cruda. Aprendió a identificar la debilidad en un instante, la vanidad en una palabra, la desesperación en un gesto. Los hombres que pagaban por su cuerpo le enseñaban más sobre el poder que todos los senadores juntos. Eran un microcosmos del imperio, movidos por los mismos apetitos básicos, solo que sin la fina capa de hipocresía aristocrática. Ella no vendía su cuerpo, compraba conocimiento, afilando sus instintos depredadores en el yunque de la depravación humana. La experiencia de Lysiska la transformó. La emperatriz que regresaba al Palatino antes del amanecer era diferente a la que había salido. Sus ojos habían visto la verdad sin adornos de la naturaleza humana, y esa visión reforzó su cinismo hasta convertirlo en un dogma inquebrantable. Si los hombres, desde el más humilde estibador hasta el más noble patricio, eran esclavos de sus instintos, entonces controlarlos era tan simple como controlar a un animal, identificando sus apetitos y usándolos como cebo. El sexo, el poder, el dinero, el miedo, eran las únicas palancas que importaban. La moral, el honor, la lealtad, eran ilusiones, ficciones convenientes que los débiles usaban para consolarse. Esta convicción se convirtió en el motor de todas sus acciones futuras, liberándola de cualquier atisbo de duda o remordimiento. Fue en este estado de omnipotencia autopercibida cuando concibió su acto más audaz y depravado, un evento que pasaría a la historia como el epítome de su reinado: la competición con la prostituta Sila. Sila no era una mujer cualquiera, era una leyenda en la suburra, la profesional más famosa y resistente de Roma. Desafiarla no fue un capricho de borracha sino una declaración de guerra simbólica. Mesalina necesitaba demostrar no solo a sí misma sino a todo el inframundo de Roma, que su dominio era absoluto en todos los ámbitos. Si era la emperatriz del mundo diurno, también sería la reina indiscutible del mundo nocturno. Era una prueba definitiva de su superioridad, un acto de megalomanía tan extremo que trascendía la simple lujuria para convertirse en un acto político. El escenario fue un lupanar específico, elegido por su notoriedad. La noticia del desafío corrió como la pólvora por los callejones de la suburra. La competición duraría desde el anochecer hasta el amanecer, y el premio no era dinero sino gloria, un concepto tan absurdo como vital en aquel ambiente. El aire del burdel estaba cargado de una mezcla fétida de sudor, vino barato e incienso. Hombres de todas las clases sociales, atraídos por el morbo del espectáculo, se agolpaban para ser parte de la leyenda. Para ellos era una noche de diversión. Para Mesalina, era su coronación. Observó a Sila, a su rival, con la misma frialdad con la que analizaría a una gladiadora en la arena, evaluando su resistencia, buscando sus puntos débiles. La competición comenzó, y lo que siguió no fue una orgía, sino una brutal batalla de resistencia física y psicológica. Mesalina, bajo su alias de Lysiska, se movía con una eficiencia mecánica, desprovista de cualquier emoción aparente. Mientras Sila mostraba signos de fatiga y hastío, el rostro de Mesalina permanecía como una máscara de concentración impasible. No había placer en sus acciones, solo un objetivo: ganar, aplastar, aniquilar. Los hombres que pasaban por su catre no eran amantes, sino números, muescas, en el marcador de su victoria. Su resistencia parecía sobrehumana, alimentada no por el deseo, sino por una voluntad de hierro, y una necesidad patológica de demostrar su dominio absoluto sobre la carne y el espíritu. Al amanecer, el resultado era incuestionable. Sila, la profesional, yacía exhausta y derrotada. Mesalina, aunque físicamente agotada, se levantó con la misma dignidad gélida con la que presidía una ceremonia en el templo de Júpiter. Había ganado. Había superado a la mejor en su propio terreno, demostrando que su poder no dependía de la púrpura imperial, sino de una fuerza interior que los demás no podían comprender. La victoria, sin embargo, no fue suficiente. La existencia de una rival, incluso una derrotada, era una imperfección en su visión de un mundo bajo su control total.
El verdadero clímax de su psicopatía no fue la competición, sino lo que sucedió días después. Sila fue encontrada en un callejón, con la garganta cortada. No hubo investigación. En la suburra, la vida era barata. Pero todos sabían quién había dado la orden. El mensaje fue más poderoso que cualquier edicto imperial. Mesalina no solo derrotaba a sus rivales, los borraba de la existencia. La competición no había sido un juego, sino un juicio. Y la sentencia, como siempre, había sido la muerte. Con este acto, consolidó su leyenda dual. La emperatriz piadosa en el Palatino y la asesina implacable en los barrios bajos. Ambos rostros eran suyos, y ambos eran igualmente reales. La aniquilación de Sila fue la pieza que completaba el rompecabezas de su poder, una demostración de que no había rincón en Roma, ni en el alma humana, donde su voluntad no pudiera llegar. Mientras estos horrores se desarrollaban en las sombras, la imagen pública de Mesalina alcanzaba su apogeo de virtud manufacturada. En los talleres de los mejores pintores del imperio, se creaban retratos al óleo que la representaban como la encarnación de la piedad romana. En ellos aparecía vestida con la modestia de una matrona republicana con una mirada serena y maternal, a menudo acompañada de sus hijos, Británico y Octavia. Estas pinturas eran enviadas a las provincias más lejanas, proyectando una imagen de estabilidad, fertilidad y devoción familiar. Eran obras maestras de la propaganda, un maquillaje de óleo y pigmento que ocultaba un rostro de monstruosidad inimaginable. La dicotomía entre la imagen y la realidad se convirtió en un abismo insondable. El mismo día que un pintor la inmortalizaba como una nueva Ceres, diosa de la agricultura y la maternidad, ella podía estar en sus aposentos revisando una lista de senadores a los que proscribir, calculando fríamente las ganancias que la confiscación de sus bienes reportaría a su tesoro personal. Podía presidir una ceremonia para honrar a las vírgenes vestales por la mañana, y por la noche, ordenar la humillación sexual de la esposa de un rival político. Vivía en una esquizofrenia funcional, donde la emperatriz virtuosa y la depredadora psicópata coexistían en el mismo cuerpo sin conflicto aparente, porque ambas eran herramientas para el mismo fin, el poder absoluto. Esta dualidad afectó profundamente la atmósfera de su reinado. La corte de Claudio se convirtió en un lugar de disonancia cognitiva constante. Los senadores se veían obligados a aplaudir y elogiar la imagen pública de la emperatriz, mientras vivían aterrorizados por su realidad secreta. Esta tensión psicológica era una forma de tortura en sí misma. Les obligaba a ser cómplices de su propia opresión, a participar activamente en la farsa que ocultaba la mano que podía destruirlos en cualquier momento. La hipocresía se convirtió en el único mecanismo de supervivencia, corroyendo los últimos vestigios de honor y dignidad de la aristocracia romana. En los fragmentos de su supuesto diario, esta normalización del horror se describe con una claridad escalofriante. Las ejecuciones no se narran con ira o pasión, sino con la precisión de un contable. Hoy se ha eliminado el obstáculo que representaba Valerio Asiático. Su villa y sus jardines serán un excelente regalo para... Cada vida humana extinguida era reducida a una transacción, a un movimiento estratégico en su gran partida. La psicopatía de Mesalina había alcanzado su clímax. Ya no necesitaba justificar sus acciones, ni siquiera ante sí misma. El asesinato se había convertido en una herramienta tan cotidiana y desapasionada como firmar un decreto sobre el precio del grano. Las consecuencias a largo plazo de esta estrategia fueron devastadoras para el Estado romano. El miedo constante paralizó cualquier forma de iniciativa política o de oposición constructiva en el Senado. Nadie se atrevía a proponer una ley, o a criticar una decisión por temor a atraer la atención no deseada de la emperatriz. El gobierno efectivo del imperio, más allá de la administración rutinaria que llevaban a cabo los libertos, se estancó. El poder, en lugar de ser un medio para gobernar, se había convertido en un fin en sí mismo, un juego sádico jugado por Mesalina para su propia gratificación, con el destino de millones de personas como tablero. Su relación con Claudio se transformó en la de una cuidadora con su paciente mental. Lo aisló del mundo, controlando la información que recibía, presentándole una realidad fabricada en la que él era un emperador sabio y justo, rodeado de traidores que su leal esposa se encargaba de purgar. Claudio, un hombre inteligente en el ámbito académico pero ingenuo y temeroso en el político, se aferró a esta ilusión. Era más fácil creer que su joven esposa era su salvadora que aceptar la monstruosa verdad.
que se había casado con la enfermedad que estaba devorando Roma desde dentro. Su ceguera voluntaria fue la carta blanca que permitió que el reinado de terror de Mesalina alcanzara su punto álgido. El control de Mesalina era tan completo que empezó a cometer errores, no por descuido sino por una arrogancia desmedida. Empezó a creerse intocable, una diosa a la que las reglas de los mortales no aplicaban. La necesidad de mantener su fachada de virtud comenzó a parecerle una tarea tediosa, una concesión innecesaria a un mundo que ya tenía a sus pies. La emoción del juego secreto se desvanecía, y en su lugar crecía un nuevo deseo, el de gobernar abiertamente, el de que su poder fuera reconocido por todos, no como la influencia de una consorte, sino como la autoridad de una soberana. Esta arrogancia la llevó a descuidar las alianzas que la habían llevado al poder. Sus propios libertos, Narciso, Palas y Calisto, los arquitectos de su maquinaria de terror, comenzaron a temerla. Habían sido sus herramientas, pero sabían que las herramientas se pueden desechar cuando ya no son útiles. Vieron cómo su ambición se descontrolaba, cómo sus planes se volvían cada vez más audaces y temerarios, y comenzaron a darse cuenta de que su caída, si llegaba, los arrastraría a todos con ella. El miedo que ella había sembrado en el corazón de sus enemigos comenzó a germinar en el de sus cómplices. El clímax de su enfermedad mental no fue un colapso, sino una apoteosis. En su mente, ya no era simplemente la esposa del emperador, era la personificación del poder, una entidad superior destinada a remodelar Roma a su imagen y semejanza. La distinción entre ella y el Estado se había borrado por completo. Sus deseos eran la ley, sus caprichos eran política de Estado, y sus enemigos personales eran enemigos de Roma. Este delirio de grandeza fue el que la impulsó hacia su acto final, una jugada tan increíblemente audaz que nadie la vio venir, una traición que no se susurraría en los pasillos, sino que se celebraría a plena luz del día. La lucha interna de Mesalina, si alguna vez existió, había terminado mucho tiempo atrás. La enfermedad había ganado, no destruyendo a su anfitriona, sino fusionándose con ella. Ya no había una Valeria Mesalina que luchara contra sus impulsos, solo había una fuerza de la naturaleza, una depredadora en la cima de la cadena alimenticia, cuyo único instinto era consumir, controlar y dominar. La imagen que proyectaba en las pinturas al óleo no era una mentira para ocultar su verdadero yo, sino una herramienta más en su arsenal, tan útil y desapasionada como el veneno o la daga. El imperio que gobernaba en la sombra era un reflejo de su propia alma, opulento en la superficie, pero podrido hasta la médula por el miedo y la desconfianza. Había desmantelado la estructura social de la élite romana, no con legiones, sino con rumores y humillaciones. Había convertido la ley en un arma de extorsión, y el matrimonio en un campo de batalla. Había demostrado que la civilización más poderosa del mundo podía ser puesta de rodillas no por un ejército bárbaro, sino por la psicopatía calculada de una sola mujer. Este periodo de poder absoluto y terror normalizado fue la consecuencia final de su condición. Sin contrapesos, sin nadie que se atreviera a decirle no, su patología floreció en el vacío. Cada día era una nueva prueba de hasta dónde podía llegar, cuántas reglas podía romper antes de que el edificio se derrumbara. Se deleitaba en este juego con el destino, empujando los límites de la audacia no por un objetivo político concreto, sino por la pura emoción de la transgresión. El poder ya no era un medio para conseguir algo, era la droga que consumía a diario para sentirse viva. La ciudad de Roma, bajo su influencia invisible, se convirtió en un teatro del absurdo y el terror. Los ciudadanos veían a sus líderes más respetados caer en desgracia de la noche a la mañana, sus fortunas confiscadas y sus nombres borrados de los registros. Veían a la emperatriz sonreír piadosamente en los festivales religiosos, y se preguntaban si los rumores que corrían por las tabernas podían ser ciertos. La incertidumbre era un veneno que paralizaba la voluntad colectiva, haciendo imposible cualquier tipo de resistencia organizada. Había alcanzado un punto de no retorno. Había acumulado tanto poder, había creado tantos enemigos, y había derramado tanta sangre que la única forma de sobrevivir era seguir adelante, escalar la apuesta, alcanzar un poder aún mayor y más inexpugnable. Detenerse o retroceder significaba una muerte segura. Esta lógica de tiburón, la necesidad de moverse constantemente para no ahogarse, la impulsó hacia su plan más ambicioso y suicida. De poner a Claudio y casarse con un nuevo hombre, Cayo Silio,
para fundar su propia dinastía. El sufrimiento que infligía era un reflejo del vacío que sentía en su interior. Incapaz de sentir empatía o amor, solo podía conectar con el mundo a través del dominio y el control. Ver el miedo en los ojos de los demás era la única forma que tenía de sentirse real, de confirmar su propia existencia e importancia. Cada vida que destruía era un ladrillo más en el monumento, a su propia soledad, un monumento que había construido para aislarse del mundo, que era incapaz de comprender, y que por tanto, despreciaba profundamente. Había perfeccionado su método, hasta convertirlo en una ciencia exacta de la ruina humana, una obra de arte de la crueldad. Había convertido la depravación en un arte de gobierno, la lujuria en un arma de destrucción masiva, y el miedo en el único lenguaje universal. Roma se arrodillaba, no ante el erudito Claudio, sino ante el fantasma de su esposa, una emperatriz en la sombra que había demostrado que la mente de un psicópata puede ser el arma más letal de todas. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. La culminación de su poder, sin embargo, sembró las semillas de su propia destrucción. La confianza absoluta en su genio para la manipulación la cegó, con acento agudo ante el hecho de que las herramientas que utilizaba, sus libertos, eran seres humanos con sus propias ambiciones, y sobre todo, con su propio instinto de supervivencia. Creía que los controlaba por completo, pero subestimó el poder del miedo que ella misma había creado, un miedo que, llegado el momento, se volvería contra ella con la fuerza de un animal acorralado. El tablero de ajedrez estaba listo para la jugada final, todas las piezas enemigas habían sido eliminadas o neutralizadas. El rey, su esposo Claudio, estaba en un estado de jaque perpetuo, completamente inconsciente de su propia vulnerabilidad. Mesalina, la reina, dominaba el tablero con un poder sin precedentes. Solo quedaba un movimiento, el más arriesgado de todos, el que le daría la victoria total o la aniquilación instantánea. Y para ese movimiento, necesitaba una nueva pieza, un peón que pudiera convertir en rey. Su mirada se posó en Cayo Silio, el hombre más apuesto de Roma, sin saber que estaba eligiendo el instrumento de su propia caída. La arrogancia, ese veneno que florece en el jardín del poder incontestado, había comenzado a infectar la mente de Mesalina. Había ganado el juego con tanta facilidad que el tablero de ajedrez de Roma se le antojaba pequeño y predecible. Las intrigas palaciegas, las ejecuciones silenciosas y la humillación de sus rivales ya no le proporcionaban la misma descarga de adrenalina. Su adicción al poder exigía una dosis final y definitiva, un acto tan grandioso y descarado, que trascendería la política para convertirse en mitología. Necesitaba demostrar no solo que controlaba el imperio, sino que ella era el imperio. Y para esta apoteosis de su ego, eligió a Cayo Silio no como un amante, sino como un accesorio, el hermoso y maleable consorte de una diosa viviente, que estaba a punto de proclamar su propia divinidad ante un mundo atónito. El plan era la encarnación de su megalomanía, una locura tan perfecta en su audacia que paralizó a sus adversarios. No se trataba de una conspiración urdida en las sombras, sino de un golpe de estado a plena luz del día, disfrazado de celebración. Mientras el emperador Claudio se encontraba en el puerto de Ostia, supervisando las obras de infraestructura del grano, Mesalina anunció su boda. No con un noble cualquiera, sino con Cayo Silio, a quien había obligado a divorciarse de su esposa. La ceremonia no sería un asunto privado, sino un evento público, con todos los ritos y la pompa de un matrimonio imperial legítimo. Era una declaración de que el emperador era irrelevante, un mueble viejo que podía ser reemplazado. Estaba firmando su propio decreto de divinidad, y simultáneamente, la sentencia de muerte de su marido. La noticia recorrió Roma como una onda expansiva de incredulidad y terror. Nadie podía comprender la magnitud de semejante desafío. Casarse con otro hombre mientras el emperador vivía no era solo adulterio, era una declaración de guerra civil, un acto de traición tan flagrante que desafiaba toda lógica y precedente. Pero Mesalina contaba con el arma que ella misma había forjado, el miedo. Estaba convencida de que la élite romana, a la que había castrado políticamente y aterrorizado hasta la sumisión, estaba demasiado acobardada para reaccionar. Creía que su voluntad era la única fuerza activa que quedaba en el imperio, una fuerza capaz de doblar la realidad misma. La boda sería su coronación definitiva, la transformación de la emperatriz en la sombra en la soberana indiscutible y visible de Roma.
El día de la boda fue un espectáculo surrealista, una fiesta en el borde del abismo. Los jardines de Lúculo, propiedad confiscada a una de sus víctimas, se adornaron para la ocasión. Mesalina, vestida de novia, radiante y desafiante, intercambió los votos con un Cayo Silio pálido y visiblemente aterrorizado, un hombre que comprendía demasiado tarde que no era el futuro emperador, sino el cordero sacrificial, en el altar de la ambición de una mujer. Los invitados, una colección de senadores y nobles obligados a asistir, comían y bebían con sonrisas congeladas, sus ojos delatando el pánico que sentían. Eran testigos de la traición más grande de la historia de Roma, y su mera presencia los convertía en cómplices. El aire olía a vino, a flores y a muerte inminente. Mientras la fiesta degeneraba en una orgía calculada, una demostración final del desprecio de Mesalina por todas las convenciones, en las sombras, las piezas del tablero que ella creía controlar comenzaron a moverse por sí mismas. Sus libertos, Narciso, Palas y Calisto, los arquitectos de su reinado de terror, observaban con un horror creciente. Habían sido sus leales ejecutores, mientras sus crímenes servían para enriquecerlos y consolidar su poder compartido. Pero esto era diferente. Esto no era un asesinato político. Era un suicidio colectivo. Comprendieron que la locura de Mesalina había cruzado un umbral del que no había retorno, y que cuando cayera, los arrastraría a todos al fondo con ella. El miedo que habían ayudado a sembrar en otros ahora florecía en sus propios corazones. Fue Narciso, el más astuto y despiadado de todos, quien tomó la decisión. Su lealtad a Mesalina siempre había sido una transacción comercial, no un lazo de afecto. Y ahora, el coste de esa lealtad se había vuelto demasiado alto. En un instante su instinto de supervivencia eclipsó años de complicidad. Se dio cuenta de que solo había una forma de salvar su propia vida: sacrificar a la reina. El despertar psicológico de Claudio ya no era una posibilidad, sino una necesidad urgente. Mientras Mesalina celebraba su triunfo imaginario, Narciso preparaba su propia jugada, la única que le quedaba: una traición contra la maestra de la traición, utilizando la verdad como el arma más afilada de todas. Con una urgencia febril, Narciso partió hacia Ostia. Sabía que la tarea era casi imposible. Tenía que atravesar el muro de apatía y negación voluntaria que Claudio había construido a su alrededor. No podía insinuar ni sugerir. Tenía que golpear al emperador con la brutalidad de la verdad, forzarlo a ver el monstruo que dormía a su lado. La escena de la confrontación fue un drama de alto voltaje. Narciso, arrojándose a los pies de Claudio, no le habló de rumores, sino de hechos, de la boda pública, de la firma de un contrato nupcial que desheredaba a Británico, del plan para asesinarlo a su regreso. Presentó pruebas, trajo testigos aterrorizados que lo confirmaron todo. Por primera vez en años, la niebla de la erudición y el miedo se disipó de la mente de Claudio. El impacto de la revelación fue cataclísmico. La imagen de su joven y devota esposa se hizo añicos, reemplazada por la visión de una traidora que no solo lo había deshonrado, sino que había planeado su muerte y la de su propio hijo. El erudito torpe y tartamudo desapareció, y en su lugar surgió el emperador de Roma, un hombre aterrorizado pero consciente de que su propia vida pendía de un hilo. El despertar fue súbito y terrible. Su reacción no fue de ira, sino de pánico puro. Tartamudeando más que nunca, con los ojos desorbitados por el terror, dio la orden que Narciso esperaba: la ejecución fulminante de Mesalina y de todos los implicados. La noticia de la orden del emperador llegó a los jardines de Lúculo como un viento helado que apaga las velas de una fiesta. En un instante, la música cesó, las risas se ahogaron y la multitud de cómplices se evaporó. Cayo Silio y los demás invitados fueron arrestados en el acto. Mesalina de repente se encontró sola. El poder que había construido, un imperio basado en el miedo y la manipulación, se desmoronó en cuestión de minutos porque nunca había sido real. Era un espejismo sostenido por la voluntad de una mujer, y ahora esa voluntad se había roto. La emperatriz que había hecho temblar a Roma huyó, no en una litera imperial, sino a pie, buscando refugio en los mismos jardines que habían sido el escenario de su triunfo. La caza fue breve. Fue encontrada en los jardines, abandonada por todos excepto por su madre, Domicia Lépida, quien en un raro momento de lucidez, le aconsejó que se quitara la vida para conservar un último vestigio de dignidad. Pero Mesalina, la mujer que había ordenado la muerte de cientos sin pestañear,
se descubrió incapaz de dirigir la espada contra sí misma. Su coraje, que parecía ilimitado cuando se trataba de destruir a otros, la abandonó por completo frente a su propio final. La depredadora, despojada de sus armas y sus engaños, era simplemente una joven aterrorizada, paralizada ante la misma muerte que había repartido con tanta indiferencia. La escena final fue patética y brutal, desprovista de toda la grandeza trágica que ella habría escrito para sus enemigos. No hubo juicio, ni oportunidad de defenderse o de usar sus artes de manipulación una última vez. Un tribuno de la Guardia Pretoriana, enviado por Narciso para asegurarse de que la orden se cumpliera sin dilación, la encontró acurrucada junto a su madre. Sin mediar palabra, desenvainó su espada y ejecutó la sentencia. La mujer más poderosa de Roma murió en el suelo de un jardín, no como una emperatriz, sino como una criminal común, su sangre regando las mismas flores que habían adornado su boda ilegal. La arquitecta de la ruina había sido finalmente consumida por su propia creación. Tras su muerte, el Senado, liberado de su yugo, decretó la *damnatio memoriae*. Su nombre fue borrado de las inscripciones, sus estatuas fueron derribadas y sus propiedades confiscadas. Sus enemigos, los historiadores Tácito y Suetonio, tomaron el control de la narrativa, y comenzaron a escribir la leyenda que ha perdurado durante siglos. Redujeron su compleja y aterradora psicopatía a una simple y escandalosa ninfomanía. Era una versión mucho más cómoda, menos inquietante. Era más fácil para Roma creer que había sido gobernada por una mujer depravada, que admitir que habían sido aterrorizados y superados por una estratega brillante y sin alma. El maquillaje de la historia ocultó la verdadera cicatriz. El verdadero legado de Mesalina, sin embargo, no se encuentra en los relatos escabrosos de sus supuestas proezas sexuales. No reside en la leyenda de Lisisca ni en la competición con Sila. Su verdadero y escalofriante legado es una lista, un catálogo frío y metódico de nombres que se encuentra en los fragmentos de su supuesto diario. 247 personas, senadores, caballeros, sus esposas e hijos, ejecutados no por impulso ni por pasión, sino como piezas eliminadas de un rompecabezas. Cada nombre representa una vida destruida, una familia aniquilada, una fortuna robada. Esta es la contabilidad final de su reinado. La historia de Mesalina, despojada de la propaganda misógina, no es una anécdota sobre la decadencia sexual del Imperio Romano. Es una advertencia, tan relevante hoy como lo fue entonces, sobre la naturaleza del poder absoluto cuando cae en manos de una mente desprovista de empatía. Nos enseña que la enfermedad más peligrosa no es la que ataca al cuerpo, sino la que corroe el alma. Su vida es el testimonio de cómo la depravación puede ser refinada hasta convertirse en una herramienta política, y cómo la crueldad, cuando se planifica con la frialdad de un genio, puede convertirse en una aterradora y eficaz forma de arte. Su caída no fue el resultado de su lujuria sino de su arrogancia. Creyó que podía controlar a todos los que la rodeaban, pero olvidó que los instrumentos que utilizaba, los hombres como Narciso, también poseían el más básico de los instintos humanos, el de la supervivencia. El miedo que ella había perfeccionado como arma, se convirtió en el catalizador de su propia destrucción. Fue devorada por el mismo sistema que había creado, una víctima final de su propio método, demostrando que incluso la depredadora más perfecta puede cometer el error de subestimar el terror de una presa acorralada. La pintura al óleo que la retrataba desafiante, la que mencionamos al principio, fue probablemente destruida, quemada junto con cualquier otro recuerdo de la emperatriz caída, pero la pregunta que planteaba sigue flotando en el aire de la historia. ¿Fue la mujer más depravada de Roma, o su política más brillante y despiadada? La verdad, como siempre, es mucho más compleja y aterradora. Quizás no fue ninguna de las dos cosas. Quizás fue simplemente la prueba definitiva, de que cuando a un ser humano se le concede un poder ilimitado, sin frenos morales ni consecuencias, se revela no lo que es, sino el monstruo que siempre ha sido capaz de ser. Su historia nos obliga a mirar más allá de la caricatura, a ver el mecanismo que operaba detrás de la máscara. Nos obliga a reconocer que el mal más profundo a menudo no se presenta con cuernos y un tridente, sino con una sonrisa encantadora, una mente brillante y una ausencia total y escalofriante de corazón. Mesalina no fue una anomalía, fue la expresión más pura de un veneno que yace latente en los corredores del poder, esperando las condiciones adecuadas para florecer. Su vida no es solo una tragedia romana, es un espejo oscuro en el que la humanidad, si se atreve,
puede ver el reflejo de sus peores capacidades. El final de Mesalina fue un eco de las vidas que ella misma truncó, rápido, violento y sin piedad. Su cuerpo fue abandonado, su memoria borrada y su historia reescrita para servir a los intereses de quienes la sobrevivieron. Pero al desenterrar la verdad que se esconde bajo capas de calumnias, no la exoneramos, sino que descubrimos un horror mucho mayor. No el de una mujer esclava de sus pasiones, sino el de una mente maestra, que utilizó esas pasiones como un arma para esclavizar a un imperio. Y esa, quizás, es la lección más importante y perturbadora de todas.